Voy a dar esta aula para dar un repaso general sobre las enfermedades del colon, ¿verdad? Muy frecuentes y salen mucho en las pruebas. Entonces, así, mañana, el miércoles, hacemos ya la última clase, ¿no? Sí, la última clase, semana 4, ¿verdad? Pues estoy errado. Sí, última clase. Bueno, enfermedad diverticular del colon, muy frecuente, ¿verdad? Ustedes saben que es un divertículo. El divertículo es la formación sacular que se puede formar en una cavidad hueca, ¿verdad? En un órgano hueco. La diverticulosis en sí es la enfermedad. Los divertículos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos de acuerdo a si son congénitos o son adquiridos durante el tiempo de la vida y pueden tener diferentes tipos de complicaciones, ¿verdad? Habitualmente en el colon, vimos que en el intestino delgado un poco más raro, ¿no? Pero en el colon es muy frecuente, ¿verdad? La prevalencia del 10% en menores de 40 años, pero encima de los eh, 80 años vamos a margen de 70-80% de frecuencia. Muy frecuente por encima de los 60 años. Yo ya operé pacientes con 40 años con divertículo. Los divertículos habitualmente se sitúan en ciertas porciones, más frecuentemente en la porción sigmoidea del colon, 90% de los casos, ¿verdad? En el colon descendente, ¿verdad? Descendente y sigmoide. Este, ¿qué, qué ocasiona esta enfermedad? La insuficiencia de ingesta de fibra, un factor muy frecuente, ¿verdad? Eh, Esto ocasiona que, sobre todo en los lugares donde ingresan los vasos sanguíneos, es donde habitualmente se debilita la serosa y ahí se produce la producción de estos sacos. Saco, ¿no? Un saco. En cambio, si es un divertículo verdadero, ustedes saben que tiene que tener todas las capas, ¿verdad? O sea, de nacimiento ya tenemos eso. No es que se forme durante el trayecto de la vida. La mayoría de las veces tiene un punto débil por donde construyen los divertículos del cuerpo, un lugar en específico, y ese habitualmente suele ser el lugar por donde ingresan la vascularización al colon, por donde entra la arteria y sale la vena. La formación de estos divertículos tiene mucho que ver con la dieta baja en fibra, de disponente, ¿verdad? Estreñimiento crónico, aumento de la presión dentro de la luz, por ejemplo, que haya obstrucción en alguna porción distal. Esto ocasiona que se vayan formando en estos saquitos. Esto es enfermedad prediverticular, se llama, cuando hay hipertrofia de los músculos y dilatación de la base recta intramural. Esto produce un debilitamiento sobre todo de la musculatura, la mucosa y la submucosa, y ocasiona una herniación de la mucosa, submucosa. Esto es lo que hacen los divertículos y termina produciendo la diverticulosis y la enfermedad diverticular sintomática y posteriormente, si se complica, hace lo que se llama la diverticulitis, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocasiona? Mucho tiempo de materia fecal y poco líquido, pocas fibras, hace que esto aumente la presión, ¿verdad? Entonces, esto aumenta la presión intraluminal y eso hace que se protruya hacia afuera los saquinos, ¿verdad? Los divertículos. Estos saquitos tienen un cuello muy estrecho, ¿verdad? Y este es un factor para que la materia fecal pueda ingresar en esta zona y quedar atrapada ahí y hacer que aumente la cantidad de bacterias en esa zona, se inflame ahí y eso provoque el proceso inflamatorio, lo que es la diverticulitis, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede complicar? Se puede infectar eso, se puede necrosar y también puede perforarse y ocasionar abscesos alrededor. Incluso puede ir a la cavidad peritoneal y puede ocasionar lo que nosotros llamamos como peritonitis, ¿verdad? Pero también es muy frecuente que sea una de las causas principales de hemorragia, ¿sí? Hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Porque pueden romperse y pueden sangrar también esto. Entonces hay presión intraluminal, partículas de materia fecal que entre adentro,
porque estamos en la porción distal ya de esto, alimento ya no va a ser, sino va a ser materia fecal, va a producir esto inflamación, va a producir edema, congestión, trombosis y posteriormente necrosis, ¿verdad? Hay macro y micro perforaciones que pueden ocasionar que se comunique en una porción, ya sea intraperitoneal o retroperitoneal, ¿verdad? Porque tenemos una porción del colon que está dentro del peritoneo y una porción que está fuera del peritoneo, ¿verdad? Por anatomía, ¿verdad? Me están escuchando bien, ¿verdad? Sin problema. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones que puede ocasionar esta diverticulosis? Puede ocasionar perforación, puede ser sangrado y puede inflamarse. O sea, este se llama diverticulosis, que eso es la enfermedad. O sea, tener muchos divertículos, puede tener en todo el colon, inclusive, eso se llama pandiverticulosis. O puede tener solamente en una porción, como más frecuentemente es en el sigmoide, ¿verdad? Mucho más frecuente que ocurra en esa zona, en el sigmoide. Entonces, si hay perforación, eso puede ir a la cavidad libre y va a ocasionar peritonitis. O puede quedar atrapado entre el peritoneo y la porción retroperitoneal y puede ocasionar lo que se llama abscesos. O puede sangrar y puede ocasionar una hemorragia, que habitualmente sangra mucho, pero después para. Una de las causas más frecuentes por encima de los 60 años, hemorragia digestiva baja, o puede ocasionar una inflamación que nosotros le llamamos como diverticulitis. La diverticulitis habitualmente es de tratamiento médico, ¿verdad? Pero puede ocasionar dos cosas, un flemón o un absceso, ¿verdad? Si es un flemón, habitualmente el contenido no hay pus, o sea, una diverticulitis que no esté complicada. El tratamiento habitualmente es médico, pero si hay absceso, el paciente puede tener absceso diverticular dentro del divertículo, puede tener una fístula hacia otro órgano o puede ocasionar obstrucción. ¿Cómo se presenta el paciente habitualmente? Con dolor en fosa ilíaca izquierda. Es casi igual a una apendicitis aguda, pero en el lado izquierdo. Provoca dolor, defensa, fiebre, náusea, vómito, deposiciones sanguinolentas o puede tener diarrea o gleras, ¿verdad? Puede ocasionar obstrucción intestinal. Puede formar una especie de plastrón, ¿verdad?, alrededor del proceso inflamatorio, ¿verdad? Y puede terminar ocasionando una obstrucción intestinal. En su localización, la diverticulosis colónica más frecuentemente es en la porción sigmoide, ¿verdad? El 75% de ellos puede estar durante toda la vida sin tener ningún síntoma, lo que se llama la diverticulosis colónica asintomática. Pero 25% de ellos pueden terminar siendo sintomáticos, ¿verdad? De estos 25%, una porción poca puede tener hemorragia, ¿verdad? Y esto, un tercio puede tener una hemorragia cataclísmica masiva y puede llevar al shock hipovolémico. 2 tercios de eso pueden ser tranquilos, pueden terminar sin ningún problema. La diverticulitis aguda, 25% de ellos pueden complicarse y 75% de ellos pueden vivir con molestias, síntomas leves o pueden tener complicaciones como ataques muy repetidos, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el hábito también, el cambio de dieta, la fibra, mucha agua, ¿verdad? ¿Cómo se presenta esta enfermedad diverticular? ¿Cuál es el cuadro clínico? Habitualmente el cuadro clásico es que el paciente cueste ir de cuerpo, o sea, constipación no es lo mismo a obstrucción. O la mayoría de los alumnos del hospital me presentan los pacientes con obstrucción como si fuera constipación. Constipación no es así. Constipación es el hábito de ir de cuerpo. Ir una vez por semana, 2 veces por semana, cuando debería de ir una vez todos los días. Obstrucción es diferente. Obstrucción es dejar de ir de cuerpo y que se sume distensión abdominal,
vómito, dolor, ¿verdad? Fiebre. Eso es otra cosa. No confundir. El dolor abdominal suele ser molestoso por la inflamación. Suele haber mucho meteorismo. Puede haber fiebre. En el laboratorio podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Muchas veces puede ocasionar un síndrome doloroso tipo peritoneal. En casos complicados, cuando hay perforación, puede haber abdomen en tabla, signo de irritación peritoneal. Kinsey era un médico que clasificó las complicaciones, ¿verdad?, en diferentes grados para poder ir valorando el tratamiento quirúrgico. Entonces dijo que la diverticulitis eh, tipo 1 de Inge o etapa 1 de Inge es con absceso pericolónico, o sea, hay alrededor inflamación. El tipo 2 hay diverticulitis ya con absceso, pero con los abscesos son a distancia. Puede haber fuera de la cavidad, puede haber fuera del retroperitoneo, en el peritoneo o en el retroperitoneo o en la pelvis, ¿verdad? Y el tipo 3, Inge 3, es peritonitis purulenta, ¿verdad? Y el tipo 4 ya es cuando materia fecal salió a la cavidad. O sea, la gravedad. ¿Para qué sirve esto? Para darle un tratamiento. O sea, hay tratamientos que pueden ser no solamente quirúrgicos, se puede hacer tratamiento por punción percutánea, se llama. Entonces, evita que tenga que el paciente someterse a una cirugía, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, está bien delimitado, entonces uno puede punzar y puede drenar por una punción sin necesidad de estar abriendo. ¿Me comprenden? O sea, se le llama eso cirugía mínimamente invasiva. Creo que ya llegamos a ver una clase de lo que es la cirugía mínimamente, o no, con la gente de quinto año, perdón. De quinto año dimos una aula de cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Se hace por punción, no es necesario entrar en quirófano. Se hace con un ecógrafo o una tomografía, se mete una especie de aguja fina y por ahí se va drenando. Las estadio 2 ya los abscesos son, la colección son mucho más grandes, llenas de pus. También se puede hacer por punción, se puede drenar por ahí y a veces ya hay peritonitis en la cavidad abdominal. Eso ya requiere tratamiento quirúrgico, laparotomía, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? La clínica es fundamental. Las veces que he visto diverticulitis, sospeché por la edad del paciente, por el dolor en fosa ilíaca izquierda, por los hábitos defecatorios, habla de ser constipado, de ir muy mal al cuerpo, muy duro la materia fecal, entonces te vas guiando hacia ahí. Pero si quieres certificar una enfermedad reticular, una imagen como una tomografía es muy útil para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Alguien me preguntó el año pasado, una alumna me dice, doctor, a mi papá le hicieron colon por enema. El colon por enema significa que yo voy a enviar a través del intestino, voy a enviar una pintura, ¿verdad? Es un material que pinte para que yo pueda ver las imágenes. Estas imágenes me marcan y me dicen perfectamente que hay una diverticulitis. Pero si hay un proceso inflamatorio, yo no sé si es INCI 1, INCI 2, INCI 3, no puedo ver eso por el colon por enema, a no ser que haga una ecografía ante media colección intraabdominal, ¿verdad? La tomografía es muy útil para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Pero la utilización de contraste en un cuadro agudo, con dolor, fiebre, no es recomendable, porque puede haber una perforación y ese contraste puede pasar a la cavidad abdominal y eso puede terminar provocando peritonitis, ¿verdad? Siempre que haya un cuadro inflamatorio doloroso con constipación, una ecografía, una radiografía o una tomografía que indique que hay un proceso inflamatorio, es muy importante definir que el paciente tenga que ser internado, ¿no? ¿Para qué? Para hacer tratamiento antibiótico y tratamiento antiinflamatorio. Evitar la alimentación del paciente, porque eso puede empeorar más la situación, y plantear si requiere o no requiere tratamiento quirúrgico. La gran
mayoría de las diverticulitis son de tratamiento médico, que quiere decir antibiótico antiinflamatorio. En mis primeros años de residencia, como siempre estaba por la urgencia, me permitió operar a un paciente y era una diverticulitis, ¿verdad? Porque cuando operáis no tenés que leer, conocer, conocimiento tanto de la técnica quirúrgica como la patología es muy importante, ¿verdad? Para poder saber. Y probablemente si yo estudiaba un poco más ya por cuarto o quinto año, hubiera sabido. Agarré, hice la cirugía espectacular, identifiqué el colon sigmoide, encontré la diverticulitis y resequé. ¿Pero qué hice? Uní los cabos, que estaba sano con el otro cabo, ¿verdad? Y terminó la cirugía y mandé a sala, ¿verdad? Después mis jefes se fueron a evaluar al paciente y encontraron que yo hice una anatosmosis. ¿Qué es anatosmosis? Es la unión de los dos cabos. No se debería hacer. ¿Por qué? Porque puede haber más divertículos en esta zona. Siempre es importante saber cómo está el resto del colon, porque imagínense si yo hago una sutura y acá arriba hay más divertículos, la presión puede terminar perforando los otros divertículos, ¿verdad? Porque esto va a tener otra vez peristaltismo. Entonces, en el caso de que haya una colección, el tratamiento es percutáneo. Se puede drenar nomás. En el caso de que haya una perforación y haya peritonitis, se tiene que hacer una laparotomía o se puede hacer también una laparoscopía, dependiendo mucho del estado clínico del paciente. Si el paciente tiene un proceso agudo, se puede hacer por la laparoscopía, se puede hacer por video. Pero si hay una peritonitis generalizada, mucha pus, distensión abdominal, no da para operar por video. ¿Está? Si hay alguna duda, pregúntenme ahora o callen para siempre. ¿Qué tipo de cirugía se suele hacer? Se llama cirugía de Harman. ¿Qué significa? ¿Cuál es el procedimiento que se hace en una cirugía Harman? Es encontrar la zona afecta, resecar el pedazo que está malo, descompuesto, sacar afuera la porción proximal. Si no, no puedo cerrar esto porque si no el paciente va a tener una obstrucción intestinal. Cerrar esta porción, abocar hacia afuera y hacer lo que se llama una colostomía. ¿Qué significa ostomía? ¿Qué significa abocar hacia afuera? O sea, el paciente va a ir a hacer sus necesidades por el costado, con una bolsita. ¿Alguna vez habrán visto el pólipo hacia adentro, Domingo? Es invertido. O sea, si vos decís divertículo, el divertículo se va hacia afuera de la luz. Hacia afuera de la luz, divertículo. Pólipo se va hacia adentro. Es una porción del tejido, del epitelio que está creciendo hacia adentro. En cambio, esto es algo que está, un saco que está saliendo hacia afuera. Esa es la diferencia entre el pólipo. Y durante los pólipos en todas partes, Domingo, siempre hay que hacer biopsia. Muy alta chance de tener un cáncer. La vez pasada vino un paciente con una vesícula, una ecografía, decía pólipo en la vesícula. Le dije, tenés que operar. ¿Pero por qué, doctor, si no es piedra? Porque el pólipo puede ser asiento de neoplasia. No sé si llegaron alguna vez a tocar en anatomía patológica, ¿verdad? Aquí se puede ver el colon, ¿verdad? Y se puede ver cómo tiene pequeños saquillos, pequeños sacos. Aquí también se puede ver el aire como está alrededor del colon, ¿verdad? Aquí también, aquí está un saquito, acá hay otro saquito, así sucesivamente. Esta hicieron con contraste. ¿Cuándo hacemos con contraste? Y habitualmente cuando un paciente viene para control, ¿verdad? Oye, le hiciste su tratamiento de su vino por un cuadro inflamatorio, le hiciste su antibiótico antiinflamatorio 10 días, se dio el cuadro de diverticulitis y ahí vos le podés estudiar tranquilo, ¿verdad? ¿Cómo se estudia? Y se puede hacer colonoscopía, pero en un cuadro agudo, donde el divertículo está inflamado, puede reventar, puede sangrar, no está indicado ni contraste
ni colonoscopía. Tengan en claro eso, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la resección de la parte enferma y abocar. ¿De aquí a cuánto voy a juntar esto? Se va a quedar de por vida. Se le tiene que estudiar, o sea, se va a meter el colonoscopio por el buraquiño que queda en el costado, se mira todo completo, no hay nada, no hay más divertículos, entonces se puede unir. ¿En cuánto tiempo? Y más o menos entre 3 a 4 meses el tiempo de prudencia. Pero acuérdense, pudo haber sangrado, se quedó anémico el paciente, un montón de factores que pueden ocasionar que la diverticulosis este, eh, haga que el paciente esté débil, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? Ahora vamos a aprovechar que fue corto el slide y vamos a mirar de él. Este, un minutito, estamos cargando la clase siguiente, ¿sí? Por favor.
Buenos Aires. Aló, Shenchi, ¿están ahí? Bueno, hablar un poquitito sobre el cáncer de colon y recto, que también es muy prevalente y muy frecuente, ¿verdad? Pucha, largo esta aula. Repaso general. Creo que la doctora ya le había enviado luego esta clase, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos lisia, ¿cómo se hace la videolaparoscopía? ¿Qué significa operar por video? ¿Verdad? Operar por video significa que el paciente tiene que estar, uno, anestesia general, ¿está? Segundo, que hay que inflar el abdomen con CO2, ¿está? No sé si alguna vez vieron. Si vos tenés un paciente con peritonitis, ileos paralítico, distensión abdominal, ¿cómo vas a hacer para meter un trocar? Tienes que meter un palo metido en el abdomen para poder mirar adentro. No sé si ustedes ya alguna vez vieron lo que es una cirugía videolaparoscópica, desconozco, ¿verdad? Es un procedimiento donde uno tiene que primero meter una especie de trocar dentro y llenar de aire adentro. Entonces, es imposible hacer eso si es que hay distensión abdominal, ¿verdad? Entonces, cuando hay peritonitis generalizada y hay distensión abdominal, es muy difícil hacer videolaparoscopía. Eso es lo que quería explicar hace rato. Y si el intestino está todo inflado, dice, y vos querés meter una vara de aguja, porque eso es lo que tenés que meter para poder hacer, puedes terminar perforando, ¿verdad? Bueno, entonces, rápidamente hablando, factores que tienen mucho que ver con el cáncer de colon recto, la dieta, la raza, la religión, el consumo de fibras. eh, Justo lo que estuvimos hablando y estuvo preguntando, la poliposis tiene mucho que ver con el cáncer, ¿verdad? El hereditario, puede ser hereditario también sin que haya poliposis. Eh, es la tercera causa de muerte por cáncer en muchos países desarrollados, por eso es a veces muy importante hacer los controles rutinarios después de los 50, 60 años, hacerse una colonoscopia o hacerse una endoscopia digestiva alta. Después le siguen otros cánceres como el de próstata, el de mama, cervix, ¿verdad? Este, la dieta es fundamental, la ingesta de grasas saturadas, proteínas, hidratos de carbono refinados y pobre en fibra favorecen la transformación a neoplasia. El azúcar es muy venenoso. Estuve hablando recién con un nutricionista y están tratando de sacar el azúcar de la dieta del ser humano, ¿verdad? Posible papel preventivo en muchas sustancias como la vitamina A, la vitamina C, la E, los carotenos, ¿verdad? Cosas que prácticamente ya no estamos comiendo más. Nosotros estamos más dedicándonos a comer fat food, ¿verdad? Comida rápida, ¿verdad? Eso, preparados ya, que tienen mucho conservante, eso favorece mucho a la producción del cáncer, ¿verdad? Focos inflamatorios prolongados, ¿verdad? También, como la diverticulitis, las inflamaciones de colon irritativo, ¿verdad? O tratamientos con algunos tipos de drogas, como quimioterapia o resonancia. La detección precoz conduce a una buena supervivencia entre los 5 años, en torno al 85%, dice, y las perspectivas para alcanzar mayor tasa de curación son las medidas de prevención y un diagnóstico precoz, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Y controles rutinarios y sobre todo detección de sangre oculta en meses, ¿verdad? El test inmunoquímico en sangre o test de ADN en la materia fecal, ¿verdad? Hoy día hay mucha facilidad para hacer estos tipos de test y estudios. Casi el 60% de los tumores en colon se localizan en la porción distal, sin endoscopía flexible podría detectarlo, por ejemplo. La American Cancer Society recomienda la práctica de este control de sangre oculta en ese y una rectosigmoidoscopía flexible en todas las personas que superan los 45 años con riesgo moderado a padecer del cáncer de colon.
o alguien que tuvo familiares con cáncer debería ya de hacerse si supera esa edad. Un paciente sintomático o con síntomas, la videocolonoscopia completa hasta el ciego es muy bueno. Actualmente avanza la identificación de factores genéticos implicados con carcinogénesis y los genes responsables de los síndromes familiares del colon rectal, ¿verdad? La localización más frecuente estamos viendo aquí, como tenemos habitualmente este porcentaje muy bajo en el lado derecho, pero ya va en aumento hacia el sigmoide y el recto, ¿verdad? Entre el sigmoide y el recto, más o menos lo que tenemos ya casi el 80%, ¿verdad? De los cánceres de colon. Eh, ¿Qué es lo que encontramos habitualmente? La anatomía patológica nos habla de que el 97% son adenocarcinomas, ¿verdad? Dependiendo mucho del grado de diferenciación, pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. La forma macroscópica de ver estos cánceres, hay ulcerantes, los que producen los sangrados habitualmente, rectorragia, fungoides vegetantes, forma de coliflor, dice, vegetantes. Decimos habitualmente que los cánceres del colon del lado izquierdo son estenosantes o llamados también ganglion servilletero. Ayer estuve viendo un paciente de 73 años, anémico, con dolor abdominal y habla mucho de constipación. Le dejé internado por una alta sospecha del cáncer de colon, mi abuelito, ¿verdad? Como habitualmente hablan ellos que van de cuerpo como heces de cabra, heces caprinas se dice, ¿verdad? Este, ¿De dónde vienen probablemente estos cánceres? Muy frecuentemente se puede hacer un pólipo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando se hace la colonoscopia se tiene que resecar esto y se envía a anatomía patológica para buscar si por ahí no hay un cáncer. Enfermedades inflamatorias intestinales, predisposición genética y otros factores, ¿verdad? Los riesgos de progresión de un adenoma avanzado a cáncer colorectal, ¿verdad? Y ahí te da más o menos la edad, el porcentaje, ¿verdad? Cuanto mayor, el porcentaje es mucho mayor. La transición, sobre todo en mujeres, casi está igual a la de los hombres, y el riesgo acumulado que se puede tener. Es una enfermedad prevalente en edades por encima de los 70 años, ¿verdad? Este es el epitelio como va transformándose, ¿verdad? El 25% de los hombres y 15% de las mujeres tendrán uno o más adenomas durante una colonoscopia que se hace habitualmente de rutina de screening, se llama, ¿verdad? De revisión. Una de las formas del adenocarcinoma es el pólipo adenomatoso. Esto sale hacia afuera así y habitualmente esto al pasar la materia fecal puede llevar consigo sangre, ¿verdad? Entonces, es la forma macroscópica de estos pólipos, ¿verdad? Es la forma de hacer la polipectomía, habitualmente con una varilla de metal la colonoscopia, se quema, separa el sangrado y esto se envía a anatomía patológica, ¿verdad? Y ahí se puede ver la forma, el grado de diferencia, el nivel de invasión, si hay linfáticos, si hay linfático venosa, y se puede ver el margen de resección para poder evitar que avance el colon. Esto es de añadir, me acuerdo en mi época de estudiante, nosotros teníamos que saber la estadificación de Dios, ¿verdad? Estadio A, estadio B y estadio C, ¿verdad? De Dios. Tumor limitado a la pared del colon, tumor que invade ya tejido fuera de los ganglios, pero sin alcanzar los ganglios, y tumor con nódulos y ganglios ya invadidos, ¿verdad? Que ya invadió ganglios y ahí ya es mucho más fácil la metástasis. Los estadios tempranos son de muy buen pronóstico, pero los estadios ya avanzados tardíos, C, ya es mucho más difícil el tratamiento, ¿verdad? Con muy malos resultados. La clasificación de Asterisk Kohler también vino después, en el 154. Tumor limitado a la mucosa, de 1 extensión hasta la muscular, de 2 extensión a través de todas las capas, o la grasa pericolónica. El C, B1 y nódulos linfáticos involucrados, extensión hasta la muscular, pero nódulos. B2, extensión a través de todas las capas y con nódulos linfáticos involucrados, ¿verdad? Hice la otra clasificación que es la TNM, ¿verdad? El tumor, los nódulos y las metástasis, ¿verdad?
esto ya se tiene que hacer, no solo por anatomía patológica, sino ya se hace también con estudios radiológicos. Se tiene que hacer tomografía o resonancia magnética para ver dónde mismo ya están haciendo, si es muy invasivo o no. ¿Dónde habitualmente van a parar esto? Ganglios regionales, ya en estadio 3 y estadio 4 ya tienen metástasis a distancia. ¿Dónde? Y más frecuentemente van a parar al hígado, ¿verdad? Vía de diseminación puede ser directa, de órgano a órgano, vejiga, útero, ovario, ¿verdad? Y en el ovario, por ejemplo, tenemos lo que se llama el tumor de Krukenberg, que habitualmente son metástasis al ovario, ¿verdad? Por vía linfática va directo al hígado y por vía hemática puede ir a cualquier parte, pulmón, cerebro, ¿verdad? O por implantación propia a tejidos vecinos, ¿verdad? ¿Dónde va frecuentemente? Fígado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la vena porta está formada por los complejos de la esplenomesarálica, ¿verdad? Y las venas mesentéricas inferiores habitualmente son la formación de los plexos hemorroidales, ¿verdad? Que vienen todos del recto, alrededor del recto y del colon sigmoide. Entonces tenemos el hígado y los linfáticos abdominales y suelen ser de mayor frecuencia el lugar donde hacen su metástasis. El peritoneo, de por sí, porque por continuidad, y después ovario para abajo, ¿verdad? Se puede hacer pruebas en sangre para investigación, se hace pruebas de guayaco en las heces, ¿verdad? Desde inmunohistoquímico de materia fecal, desde ADN, habitualmente después de los 40 años. Restringir la carne. Hay gente que solo come carne, mucha carne, sobre todo carne asada, por ejemplo, y por lo menos 2 muestras por día. Sigmoidoscopía flexible, anual, una vez al año, cada 2 años. Si es negativa, se puede hacer cada 3 a 5 años después de los 45 años. Sobre todo eso que tiene mucho riesgo, que tuvieron familiares, ¿verdad? Los síntomas habitualmente, tumor, ¿verdad? Estreñimiento, puede haber momentos de estreñimiento y de diarrea. Las S habitualmente son boliña, le llaman S caprina. Puede haber dolor abdominal tipo cólico, ¿verdad? Obstrucción intestinal, ¿verdad? Y dolores inespecíficos, ¿verdad? Todo eso que le estoy diciendo tenía el paciente del abuelito ayer que estuve viendo hace de las 11 de la noche. Puede haber sangrado, rectorragia, ¿verdad? Sobre todo después de la defecación puede acompañar el sangrado o sangrado microscópico que hace que el paciente se anemice, ¿verdad? Si viene mezclado con las heces, eso se llama hermatoquexia, puede haber pujo y tenemos rectal, puede haber descargas de mucosa, anemia y pérdida de peso, ¿verdad? Locales, puede haber estenosis, constipación, en el colon izquierdo. En el derecho habitualmente hay tumor, hemorragia, anemia, masa, fiebre, ¿verdad? El tumor de colon del lado derecho habitualmente crece hacia afuera y el tumor del lado izquierdo crece hacia adentro. Ahora puede haber manifestaciones sistémicas como ascitis, masa hepática, derrame pleural, pérdida de peso, astenia, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Una buena historia clínica, importante, cuándo comenzó, cómo comenzó, el examen físico, el tacto rectal, ¿verdad? Si hay alguna masa, un tumor, sangre, ¿verdad? Pues eso se hace el toque rectal. Y se puede pedir dosaje de CA19-9, un rayo X de tórax, ¿verdad? Funciones hepáticas, ultrasonografía, y si se ve algo en la ultrasonografía ya hay que ir pidiendo tomografía o se puede también pedir una resonancia magnética. El toque rectal es muy importante, ¿verdad? Para ver fondo de saco de dúdula, para ver próstata, ¿verdad? Y para sentir si es que hay algún cambio en el sigmoide, como tumores vegetantes que se invadan la luz, ¿verdad? De acuerdo a eso, nosotros hacemos la estadificación y planteamos el tratamiento, ¿verdad?
Diagnóstico de cáncer anal con inspección anoperineal. El diagnóstico de cáncer de recto, bajo y medio tacto rectal. Recto medio se puede ver de 10 a 5 centímetros al margen anal y el recto bajo 5 centímetros desde el margen anal, ¿verdad? El cáncer del recto alto de 10 a 15 centímetros desde el margen anal y a nivel de la unión recto-sigmoidea por una rectosigmoidoscopía. Miren acá cómo sale prácticamente el tumor ya a través del ano, ¿verdad? Sí, una vez que vos eliminás esa parte del colon o donde están los pólipos, por ejemplo, o disminuir bastante si es temprano, ¿verdad? Si es temprano. Por eso te digo que anteriormente te estaba diciendo, Ligia, tu pregunta, si ella dice si resecas, disminuye, sí. Pero si es que, ¿en qué grado estamos? Si es que ya invadió ganglios y ya tenés metástasis a distancia, por más de que vos saques eso, ya es tarde, ¿verdad? ¿Me comprendés, verdad? O sea, dependiendo del estadio, para eso tenés que enviar a anatomía patológica para poder ver un sedante infiltrante, por ejemplo, ya se metió todo a través de la piel, ahí ya es difícil, porque ya los ganglios están todos tomados, ¿verdad? Ahí en ese caso nosotros podemos hacer el estudio con contraste, ¿verdad? Para ver y se ve cómo esto se llama imagen en mordida de manzana, le dicen, ¿verdad? Como parece como que mordió una manzana, ¿no? Y queda así, ¿verdad? Entonces, esto ya es el cáncer que está infiltrando hacia adentro, el típico cáncer de colon izquierdo, en servilletero, le dicen. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. Por eso el paciente se va con asfesis parecida a la cabra, ¿verdad? Porque no puede pasar todo, pasa bolilla, bolilla, no. ¿Verdad? Habitualmente el paciente habla de constipación. Se puede estenosante, la manzana mordida, así se llama, de los dos lados, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo hay una dilatación, o sea, esto se llama colon por enema, porque se le hace un enema, con una sustancia contraste y después se envía aire y pueden darse cuenta cómo se dibuja la manzana. Impresionante, una hermosa imagen. Cómo se dibuja la manzana. Miren, acá está el cáncer y está cerrando. Parece una manzana mordida de ambos lados, ¿verdad? Muy bien. Esto es porque el cáncer izquierdo crece hacia adentro, el cáncer derecho crece hacia afuera. El cáncer de hecho le dicen anemizante crónico porque pierde sangre de a poco y el cáncer del lado izquierdo es hemorrágico, o sea, sangra de repente y sangra mucho. Se puede ver cómo se hace el cáncer colorectal como en medio pólipo, el pólipo, ¿verdad? Este es un pequeño pólipo todavía, y acá ya se ve el tumor cómo está cerrando toda la luz, ¿verdad? Se puede ver y esto viene un pedazo de metal así que envuelve, quema y se retira, ¿verdad? Esa endoscopía se hace para retirar, para enviar a estudio, ¿verdad? Aquí se puede ver como en una forma polipoide, ¿verdad? Vegetante, crece como si fuera un coliflor, un cubiflor, ¿eh? Entonces ahí se ve, cubiflor. Se saca, esto se envía, un cáncer. Muy mala chance, como sangra esto, ¿verdad? Produce un sangrado. Por eso es importante el buen control, el tacto rectal y el estudio que se hace por colonoscopía para poder ver, ¿verdad? Econdoscopía, ¿verdad? Le mete el endoscopio y en el endoscopio tiene un ecógrafo para ver la profundidad hasta dónde va entrando el cáncer. Aquí, por ejemplo, se ve bien liso, acá no hay invasión de nada y acá se ve ¡tas! Invadiendo ya, ¿eh? Y ahí se ve la profundidad de la invasión del cáncer. Tomografía también es muy útil para ver si hay metástasis. Acá se puede ver cómo hay un cambio dentro del parénquima. Acá está todo liso y aquí está todo tomado, ¿verdad? Aquí se puede ver de diferentes tipos de pequeña metástasis metida en todo el abdomen. Y por dentro,
Aquí está haciendo la tomografía, como se ve en la imagen. Aquí se ve otro pólipo. Y esto es por endoscopía. Bueno, diagnóstico diferencial, así como dijo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad diverticular, colon irritable y angiodisplasia son habitualmente los diagnósticos diferenciales. Terapia ayudante. Llegué tarde, no hice bien el diagnóstico, o el paciente no venía a la consulta y ya tenemos metástasis. La terapia me puede ayudar en la quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. ¿Cuáles son las complicaciones de este cáncer? Obstrucción, perforación y hemorragia. Hemorragia. Se ve, se sacó, se resecó, se vio cómo está estenosado, ¿bien? Colon cómo está disminuido de tamaño. Muchísimas gracias por la atención del repaso. ¿Alguna duda de aquí? Todos los días llamaría que está con duda y sacamos todo, ¿verdad? No hay más, no hay nada que dudar. El cáncer de colon se tiene que diagnosticar temprano. Eso es fundamental para que podamos nosotros hacer un tratamiento